Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Pocos acontecimientos de la historia contemporánea, de la historia reciente, se nos ofrecen de manera tan incontrovertible como lo hace la caída del muro de Berlín. Prácticamente es imposible o muy poco probable que algún político, algún analista, pues se atreva, ¿verdad?, a condenar la caída del muro o a criticarla o a decir que se debería de construir otro muro. En fin, es imposible que alguien haga eso, de tal suerte que pues nos es dado a 20 años de que se cayó el muro, pues nos es dado advertir cómo precisamente políticos, analistas, expertos, historiadores se suman, hacen legión para celebrar en efecto la caída, este acontecimiento tan importante, la caída del muro, aunque evidentemente que hay distintas aristas de la cuestión, y dando inicio, por ejemplo, con el modo de referirse a él. Un modo es de referirse como caída del muro, otra cosa es referirse como caída de la Unión Soviética, otro fin de la Guerra Fría, o una cuarta, la unificación de Alemania, por ejemplo. Y la unificación de Alemania remite al problema del rearme de Alemania cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Pero la perspectiva que yo voy aquí a defender es que precisamente en circunstancias como estas, es decir, a 20 años de un acontecimiento tan importante, pues es no ya nada más necesario, sino obligado aprovecharse de esa distancia. Tampoco son 50 años, pero por lo menos 20 años ya son los suficientes años como para poder apreciar las cosas en perspectiva, situarlas en un bastidor más amplio, encontrar componentes dialécticos de la cuestión, trayectorias antagonistas, tendencias, ¿verdad?, para poder en efecto sopesar y situar históricamente el peso de un acontecimiento como este, porque recordemos que pues la historia es el estudio de los antecedentes, pero también de los consecuentes, es decir, que muchas veces solo hasta que las consecuencias de un acontecimiento aparecen es que ese acontecimiento cobra el peso específico necesario. Así que bueno, pues ya entra en materia. Vamos a hablar hoy sobre la caída del muro de Berlín, y para ello tengo el gusto de saludar a Jürgen Moritz. Él es asesor en la Fundación Friedrich Ebert, México. Hola, Jürgen. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Eduardo Ibarra. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Eduardo Ibarra es director de la revista Forum, es una revista mensual que también está por internet, ¿correcto? Bien, bueno, pues yo solamente voy a poner, para entrar ya en materia, voy a poner dos consideraciones generales. Cada una de las dos consideraciones tiene dos opciones, ¿verdad?, para interpretar el asunto. Una primera consideración sería esta. Hay un modo de ver un acontecimiento como este, como la caída del muro de Berlín, es verlo a la luz de lo que llamaríamos la dialéctica sociedad civil-Estado. Es decir, según esta perspectiva, ¿verdad?, pues la sociedad civil es esta plataforma donde yace la libertad y siempre es oprimida por estructuras estatales. En este caso, dirán algunos intérpretes, pues esta estructura estatal que oprimió esa libertad que yace en la sociedad civil, pues fue el Estado autoritario soviético, ¿verdad?, la Unión Soviética, como una cárcel totalitaria, que es como nos lo quieren, como que es una de las interpretaciones en donde, por ejemplo, figura inmediatamente la figura del poeta Octavio Paz, flanqueado quizá por Enrique Krause, José Waldenberg, Mario Vargas Llosa, etcétera. Esa es una interpretación. La otra interpretación sería, en esta primera consideración, aquella según la cual este acontecimiento tiene lugar sin dejar de considerar esta dialéctica sociedad civil-Estado, tiene lugar sobre todo, fundamentalmente, a la luz de una dialéctica de estados imperiales, y evidentemente también de una dialéctica de clases. Este segundo criterio es un criterio ya geopolítico, dialéctico, realista, político, que es precisamente el de la Guerra Fría. Y digamos, aquí está, por ejemplo, en la primera interpretación es, por ejemplo, está la portada de el interesantísimo dossier que preparó la revista Proceso para estos efectos, para el muro de Berlín. Ahí ven ustedes la fotografía de un alemán que está, ¿verdad?,
pegándole al muro, y arriba están los soldados, o la policía en este caso, ¿verdad? Entonces ahí tienes la libertad de la sociedad civil reflejada en un individuo que está derribando el muro y el Estado representado por la policía que está oprimiendo eso, ¿verdad? Esa es una primera interpretación. Y la otra interpretación, la de la dialéctica de estados, pues a lo mejor es la foto de George Bush y Mikhail Gorbachev en Malta, ¿verdad? Previa a la caída, cuando estaban haciendo los acuerdos para ver cómo se iba a operar toda la caída del bloque soviético. Esa es una primera consideración. Y la otra consideración también consta de dos perspectivas alternativas para interpretar esto, que es la histórica, y esta tendría que ver con lo siguiente: cómo interpretamos el año de 1989. Una perspectiva que de hecho se conecta con la primera, con la liberal democrática, digamos, con la línea de paz, digamos, sería considerar a 1989 como un punto que cierra un arco de 2 siglos que inicia en 1789, ¿verdad? Y entonces esos 2 siglos lo que ven es cómo pues la democracia y la libertad se abrieron paso, y con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, ese proceso por fin llega a su culminación, se cae, nos olvidamos de revoluciones, nos olvidamos de socialismo, nos olvidamos en todo caso de justicia, y defendemos la libertad y la democracia, y ahí aparece también pues la figura de Francis Fukuyama como el ideólogo fundamental. Esa es una interpretación. La otra interpretación pues es aquella que ve, digamos, la primera es la línea de la democracia, digámoslo de algún modo, y la otra interpretación es la línea de la revolución, según la cual pues está 1789, 1917, la revolución socialista, la revolución bolchevique, y a la luz de esto, 1989 pues es un momento más de una dialéctica en marcha que no necesariamente termina la historia, como dirían las otras interpretaciones. Entonces tenemos la línea de la democracia liberal y la línea de la revolución para interpretar esto. Esa sería mis primeras consideraciones. No sé cuáles serían las de Eduardo, las de Jürgen, para interpretar esto. Bueno, yo creo que, como tú dijiste con toda la verdad, hay miles de entradas de hablar sobre la caída del muro de Berlín. Todos son, en su sentido, son válidos e interesantes discutir. Hay que tomar una decisión para dónde quieres discutirlo. A mí me parece que yo viví estos momentos en Berlín y en Berlín Occidental. Para mí, personalmente, fue una experiencia, para empezar por allá, por las experiencias personales, absolutamente inolvidable, por 2 razones. Por una razón, porque nunca pensé que eso va a pasar. Creo que muchísima gente nunca pensaron que eso sería posible. Y por otro lado, que era el inicio de un cambio, o era una etapa, no era el inicio, era una etapa importante de un cambio que tenía repercusiones políticos, sociales, económicos, de una otra arquitectura de las relaciones internacionales hoy por hoy. Que en este momento de la caída del muro de Berlín, primero nadie se imaginaba, muy poca gente se imaginaba que eso va a terminar en menos de 11 meses en la unificación de Alemania. Y por otro lado, las cosas que cambiaron a nivel de Alemania, a nivel de Europa, a nivel de los bloques, de la polarización de los 2 bloques a nivel internacional, nunca nadie se imaginaba la dinámica que causó, entre otras cosas, un hecho histórico de la caída del muro de Berlín. Y eso, por eso yo digo, la caída del muro de Berlín es un símbolo de una etapa histórica, por un lado. Es un símbolo también de una etapa histórica para Alemania y para Europa y para el mundo. Y también no es el inicio de estos cambios. Hay que analizar cómo podría haber sido posible la caída del muro de Berlín, que tiene antecedentes históricos desde muchos panoramas, desde el panorama internacional de las 2 potencias que había. Allí juega un rol la Guerra de la Galaxia, que propuso Ronald Reagan, por ejemplo. Hay analistas que dicen la derrota económica de la Unión Soviética
que ya era muy en crisis. Un factor importante era la guerra de la galaxia que propuso Reagan en los años 80, porque la Unión Soviética sabía que ya era muy costoso esta competencia de las armas nucleares, infinanciable, no pagable. También pensar en la guerra de la galaxia, imposible. Otro factor, la derrota que pasó en Afganistán en los años 80, una derrota de la Unión Soviética que tenía que retirarse de Afganistán, que también eso cambió, por ejemplo, una discusión muy fuerte dentro de la Unión Soviética, y apareció alguien Mikhail Gorbachev, que tenía otra visión. Cambió un poco la ideología dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esos son algunos factores, hay muchos más. A mí me interesa mucho más, porque yo lo viví, analizar, por ejemplo, cómo fue posible que un movimiento cívico, un movimiento de la gente de la ex-RDA, cómo trabajaron y cómo se articularon, que ellos son uno de los protagonistas de la caída del muro de Berlín. Uno de los que se habla muy poco, se habla de Lech Walesa, se habla de Juan Pablo, se habla de Gorbachev, se habla de Bush, se habla de un montón de gente, pero muy poca gente habla de la gente de la RDA, que eran uno de los protagonistas que hicieron posible también eso. Para iniciar. Eduardo, sí, para iniciar. Eduardo. Bueno, 20 años después, me parece que sigue predominando la visión propagandística de lo que genéricamente se llama caída del muro de Berlín, como si 20 años después la Guerra Fría fuese el dato internacional básico. Es decir, los actores de poder económico, financiero y militar global, pareciera que 2 décadas después siguen leyendo la realidad con los mismos espejuelos y siguen parasitando alrededor del suceso histórico para sacarle el máximo de capital político. Y solo eso es lo que me explica que en la gran festividad, la fiesta de la libertad, como le llamó el gobierno alemán, pues fuese un hecho que apenas rebasó los 100,000 participantes, o lo rebasó con creces, pero en ese tenor. Es decir, los grandes actores de la caída del muro de Berlín fueron los grandes ausentes. Y fueron los grandes ausentes porque el discurso propagandístico que apuntaló ese suceso y que alrededor del cual sigue manejándose el tema, es insuficiente para rendir mejores cuentas 20 años después. La polarización social es un dato definitorio de la Alemania reunificada. Los contrastes sociales van al alza. La extinta República Democrática Alemana y los territorios que ocupaba hace 20 años son en donde las desigualdades sociales se pronuncian más. Los actores centrales del derrumbe del muro no son hoy ni remotamente actores de primera, segunda o tercera fila en los procesos institucionales de la Alemania reunificada. ¿Dónde están los dirigentes cívicos que en Leipzig, en Dresden, en Berlín organizaron y promovieron aquellas extraordinarias movilizaciones que desembocaron en el gran suceso? ¿Dónde están hoy en la institucionalidad alemana? No figuran. No figuran, no figuran. Es decir, hay 2 o 3 en posiciones de segundo nivel. Es decir, por eso sigue predominando la percepción propagandística, porque no se quiere hacer una lectura del mundo de hoy, posmuro de Berlín, que difícilmente es mejor que el mundo previo al muro de Berlín. Por ejemplo, un solo dato: 2 países hoy invadidos por Estados Unidos, Irak y Afganistán. ¿Tal hecho hubiese sido dable hace 20 años? Me temo que no. Y en general los jefes de Estado que se reunieron
en la Puerta de Brandenburgo, trabajaron en esta dirección propagandística. Sarkozy pretendiendo engañar a los franceses con que él estuvo el día 9 picando el muro, cuando esto la prensa parisina le demostró que es absolutamente falso. El Lech Walesa confundiendo su condición de ex jefe de Estado con la de Monaguillo y queriendo reivindicar o atribuir a Juan Pablo II el 50% de la razón para que el muro se viniese abajo, el 30% a los actores internacionales, a sí mismo y al entonces vigoroso sindicato Solidaridad, y un 20% a los países, al resto del mundo, y los alemanes como invitados de cuarta mesa. Es decir, tenemos con estos datos una visión propagandística que no se atreve a hacer una revisión crítica, tú le llamaste dialéctica, de lo que hubo antes y después del muro. Sí, y este es el gran pendiente. Sí, pero lo que pasa es que ahí, pues esa visión propagandística, a mi juicio, el problema es que precisamente la del fin de la historia, la del, yo me llamaría fundamentalismo democrático, según el cual, precisamente en esta primera interpretación, con la que en 1989 se terminan los problemas y la democracia es lo que reina, precisamente ese es el problema, que con esta ideología formalista idealista se pierde de vista o se impide ver el hecho digamos trágico de que la política de las grandes potencias está marcada por la guerra permanente. Esa es una tesis, digamos, fuerte que no, o sea, es decir, la guerra no iba a desaparecer caída la Unión Soviética, simplemente se desplazan el centro de gravedad de los conflictos fundamentales, se erigen nuevos polos antagonistas con Estados Unidos y la guerra sigue, ¿no? Es un poco la cuestión ahí. Sí, creo que una de las trampas que es muy fácil caer en eso son los juicios fáciles, ¿no? Yo creo que una de las discusiones que hay que tener es que lógicamente la crítica que había desde la población de Alemania democrática contra el sistema de la RDA, el sistema del socialismo real, era una crítica totalmente lógico, que tenía su lógica. Dentro de la gente lo sintieron así. Y es muy fácil después decir, bueno, tenemos que discutir, ¿era todo mal o había cosas que eran muy mal y por eso el sistema llegó a una derrota? Y después de que llegó a una derrota, que hay que explicar por qué, solamente que era una visión ver las cosas, o dónde están las voces que tenían una opinión también crítica, por ejemplo, el desarrollo del neoliberalismo o del sistema capitalismo. Yo creo que hay que analizar en una manera más ver las pequeñas cosas en este sentido. Por supuesto, después de la caída del muro de Berlín y del deshacerse prácticamente la Unión Soviética, la versión oficial de interpretación de la historia era, bueno, eso ya desapareció todo. Claro. Y prácticamente todo lo que viene del occidente está todo mal, todo bien, y todo lo que viene del oriente está todo mal. Y entonces finalmente se ganó en la competencia de los sistemas, se ganó el sistema occidental. Eso ya es el primer error, no hay un sistema occidental. Por ejemplo, el sistema de Estados Unidos es bien distinto del sistema de Europa, de Alemania. Al igual que los sistemas socialistas también el chino, el soviético, el cubano. El sistema de China no es lo mismo que la Unión Soviética o la ex Yugoslavia. Claro. Entonces, estas cosas de hacer las cosas fáciles no están así. Y yo creo que vale la pena también. Es muy difícil decir qué había pasado si todavía tendríamos los dos bloques. Quién sabe, es más o menos como buscar en la niebla, porque no podemos definir muy bien qué había pasado.
pero creo que tenemos que evaluar en sentidos de que, por ejemplo, eso yo puedo decir porque los siento más cerca, los alemanes, ¿cómo piensan la unificación en general? Nadie dice que no hay problemas, nadie dice que todavía hay un desnivel de las dos partes de Alemania Jürgen, en algunos sectores. vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer un corte y nos quedamos con esto. Vamos Perfecto. a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos tratando de contextualizar un poco la caída del muro de Berlín. Jürgen, nos comentabas sobre la necesidad de ver qué es lo que pasa y lo que se piensa en Alemania hoy. Sí, esa es una de las, hay que ver muchas cosas, pero una de las cosas que es interesante es que ver qué piensa la gente. Bueno, qué piensa la gente no existe, lo sabemos porque hay muchas opiniones, pero yo creo que en general creo que la unificación de Alemania era un proceso muy complicado que todavía falta mucho para que había un nivel más o menos parecido de los dos partes de Alemania, pero también hay avances importantes, ¿no? Creo yo, para la gente que vive en la ex-RDA. La gran mayoría de la gente de Alemania están, si lo preguntas en la calle, creo que están en favor de la unificación. Dijeron, sí, era un buen momento y estoy de acuerdo que había. Después vienen también muchas discusiones cómo se realizó la unificación. Ahí sí hay observaciones que creo que son importantes. Mucha gente dijeron que no se respetó una unificación de dos partes iguales que discutan cómo lo hacemos para que en 5, 8 y 10 años nos unificamos. Sino que en 11 meses... Las ideas de los protagonistas de la protesta del movimiento cívico que iniciaron las protestas eran otra cosa. Ellos primero querían reformas muy importantes del sistema de la RDA y después un proceso de acercamiento que termina en una unificación. Eso era más o menos la idea. Esta gente organizaron una forma de protesta muy, muy importante. Estaban en un momento de la creación de la unificación, pero después no eran protagonistas políticas de la unificación, sino las reglas, cómo se va a hacer la unificación, se escribió en otros lados y se definió de otra manera. Eso, por ejemplo, como Kohl, el canciller Kohl dijo, bueno, hay que usar el chance histórico que podemos hacerlo ahora porque los aliados estaban de acuerdo, etcétera. Los famosos negociaciones de la 2x4, que quiere decir de los dos Alemanias más los 4 aliados, en que se discutió del cómo va a ser el proceso, porque fíjate, ni había un acuerdo de paz después de la Segunda Guerra Mundial, entonces tenían que definir primero un acuerdo de paz, después también un acuerdo cómo va a ser la unificación. Ahí sí se perdió mucha posibilidad de la participación real de la gente que hizo en las protestas en la RDA, que muchos de ellos ahora no siguen más en la política, algunos sí, otros no, porque el desarrollo también de parte de la política y el desarrollo también de la instalación de los partidos políticos, por ejemplo, en la RDA, la gente votaron por este camino que se ofreció. Pero se votó, había las elecciones de marzo de 90, y la gente dijeron, sí, lo quiero el marco alemán, yo quiero entrar, estoy de acuerdo con eso. Y votaron en el Parlamento de la ex-RDA con el mandato de trabajar en una unificación que ya era definido de parte de los actores internacionales cómo va a ser. Alguna gente dicen que no se respetó los tiempos,
sino era una cosa que Sobre la marcha, sí. sobre la marcha se hizo una cosa que era la única que era posible. Sí. Y eso causa también frustraciones de alguna gente que no estaba muy de acuerdo con eso. Y es una discusión que hay que tenerlo en cuenta. Pero en general, que era posible la unificación, creo que para la gran mayoría de los alemanes vale más que discutir del cómo. Claro. Eduardo, tú estuviste en Alemania democrática en los 60. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Qué haces ahí? Yo estudié cerca de Berlín en una población pequeña que se llama Bogense. Pero yo quisiera entrar a los temas. Adelante. Plantea Jürgen. Yo creo que el muro de Berlín simboliza la derrota de la Unión Soviética, el Consejo de Ayuda Mutua Económica y el Pacto de Varsovia, que simbolizan un modelo de socialismo, el que los mismos soviéticos denominaron realmente existente. De ese socialismo se trató la derrota. El fin de la historia y los liberales democráticos que tú llamabas, a lo largo de 20 años han hecho un alegato ideológico machacando. Y los propagandistas que festejan ese suceso histórico que nadie va a criticar, como tú bien lo dijiste al principio, como si fuese, sin asumir el concepto, el fin de la historia. Y como si el posmuro de Berlín fuera el mundo soñado, y este mundo es inaceptable. Este mundo es inaceptable desde cualquier perspectiva que se le vea. Ecológica, política, económica, financiera. Vivimos la peor crisis económica y financiera del capitalismo en los últimos 70 años, cuando no hay un competidor, un enemigo, un rival en el cual se pueda refugiar el discurso para responsabilizarlo. Ese significado le doy yo a la caída del muro. Pero variantes del socialismo realmente existente, gústenos o no, gobiernan la República Popular China, gobiernan Cuba, existen en Corea, en Laos. Es decir, la lectura tiene que ser con matices, las lecturas tienen que ser con matices. Yo quisiera más bien refugiarme en un planteamiento que hizo la canciller Merkel, que el día de la caída del muro estaba plácidamente, por cierto, disfrutando de un baño sauna, y hoy gobierna ese país por segundo periodo. Dice la canciller Merkel que el desafío que hoy tiene Alemania y el resto del mundo es derribar los muros existentes. Y este es el gran problema. Se tumbó un muro para fortificar 13 más, 2 que ya existían y 11 que fueron construidos. Este es el problema. Es decir, qué bueno que los alemanes se hayan reunificado, se entiendan, coexistan, se amen, se adoren, sea nuevamente una nación. Sí, pero el mundo que surgió, que emergió con eso que simboliza esa muralla, es inaceptable. Entonces la canciller convoca a emprender esta tarea. La dejaron sola. Y nosotros padecemos en Texas, Arizona y Nuevo México unos muros que palidecen frente al muro de Berlín. Y nadie se ocupa de ellos. Nadie ha hecho la gran fiesta, el gran reclamo mundial, porque en el año fiscal que concluyó en 2009, en septiembre, murieron 800 y pico de mexicanos frente a 270 que cayeron en 28 años en Berlín. Un colega, Gustavo Cortés Campa, me reclamaba esta percepción. ¿Qué te decía? Es decir, la vida humana tiene un valor distinto si es perdida bajo las balas de soldados germano-orientales, y no es condenable si muere en el desierto de Arizona bajo la persecución de la terrible Border Patrol. Para mí son vidas humanas, sean alemanas o mexicanas, clase medieros o pobres. Y el mundo de hoy está sellado
yo hice una cuenta ayer por 13 muros, creo que me quedé corto, creo que son más, y miles de kilómetros de obstáculos, vallas y muros que no existían hace 20 años y que están delimitando zonas de una conflictividad como Pakistán y la India, por poner un ejemplo, donde en cualquier momento pueden desatarse sucesos que afecten la estabilidad del mundo. Sí, pero es que ahí el problema, vuelvo a mi planteamiento, que el problema ahí es el idealismo democrático que quiere tapar ese tipo de contradicciones con el discurso de que con la democracia se soluciona todo, y digamos que dirán ahora el problema es pues cómo consolidamos la democracia, cómo tenemos mejores políticas públicas, digamos, ¿verdad? Pero ya, digamos, la perspectiva geopolítica histórica me parece que es la única en la que es posible apreciar la magnitud de la caída de la Unión Soviética, sobre todo. O sea, fundamentalmente la caída del muro es la caída de la Unión Soviética, y aquí, digamos, pone sobre la mesa una pregunta incluso de filosofía de la historia, porque desde mi parecer, pues la caída de la Unión Soviética es tan importante para la historia universal como la caída pues del imperio español o del imperio romano, porque son imperios que caen sin que estén calculados para caer. Esa es la clave de la cuestión. ¿Por qué cae un imperio si no estaba calculado para ello? Y otro de los problemas que veo, me parece, ya en un plan geopolítico, no en un plan de políticas públicas o de mejor organización interna. Por eso yo decía de esta perspectiva de sociedad civil-Estado es donde se sitúan todas las interpretaciones. Y entonces dicen, bueno, ahora vamos a preocuparnos por consolidar nuestras democracias, a aprender a vivir en democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que no impide ver que la guerra sigue, que la venta de armas sigue y que el antagonismo entre imperios sigue. Y uno de los problemas que yo veo dramáticos, me parece, es que desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, la Unión Soviética fue una plataforma de apoyo tanto militar como ideológico para la liberación del tercer mundo. Es decir, toda la liberación del tercer mundo, no se diga todas las guerrillas latinoamericanas y los procesos de liberación nacional latinoamericanos y africanos, no se entienden, a mi juicio, sin el apoyo de alguna manera de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se cae, ¿quiénes son las plataformas imperiales que quedan como polos antagonistas de Estados Unidos? Evidentemente que China, Rusia lo sigue siendo, evidentemente, pero también está la plataforma islámica, que es ahora donde muchos movimientos que ahora están, digamos, defendiendo el socialismo, por ejemplo, la revolución bolivariana en Venezuela, u otros movimientos, ya no encuentran apoyatura en el bloque soviético, sino apoyatura en el bloque islámico. Y eso cambia totalmente el panorama, porque una cosa era, a mi juicio, por ejemplo, que pues una guerrilla en El Salvador, por eso, de hecho, por ejemplo, por ahí leí en las memorias de Gorbachev, me parece, cuando se entrevista Bush con Gorbachev en Malta, uno de los temas de hecho, cuando hablan ya en privado, uno de los temas a tratar era Centroamérica, precisamente, que le pide Bush a Gorbachev que por favor frene ya el apoyo tanto a El Salvador como a Nicaragua, y evidentemente que hablara con Fidel Castro. Pero una cosa es que un imperio, digamos, soviético, marxista, formado dentro de una racionalidad occidental, como es el marxismo-leninismo, apoye la liberación del tercer mundo, y otra cosa muy diferente, a mi juicio, y esto ya es una perspectiva que puede tener consecuencias a 50 años, otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, el mundo islámico apoye movimientos de liberación, por ejemplo, en América Latina. Eso es otra cosa muy, no sé qué les parezca a ustedes, y eso implica un dramatismo mayor, a mi juicio. No sé hay una, por ejemplo, ahora en la Cineteca está la película esta de Baden-Meinhof, Las Vidas Rojas, muy recomendable, no sé si acá los que nos ven ya la vieron. No, las alemanas, la Baden-Meinhof. La Baden-Meinhof. Hay al final bueno, lo siento mucho, les voy a contar el final, pero al final lo conocemos todos porque es una película histórica, no es ficción. Todos sabemos más o menos cómo acaba. Falla el secuestro del avión de Lufthansa, falla la operación y muchos de la primera célula de la Baden-Meinhof se quita la vida. Y al final de la película, dos de los agentes que estaban operando el secuestro del avión de Lufthansa estaban en Irak, en Bagdad, porque tuvieron apoyo para el secuestro. Y el final de la película es que la mujer cierra, como dice, bueno, se acabó ya la operación, fallamos, y voltea
y la cámara hace una salida con la ventana hacia el mundo árabe, digamos en Irak donde estaban. A mi juicio el mensaje es que la lucha seguía por ahí, y de hecho es como sigue. Aquí, por ejemplo, hay si me permiten, en este libro, la historia de la CIA, legado de cenizas, la historia de la CIA. Voy a leerles algo aquí que puede ser interesante para meter en la discusión. Es un capítulo previo a la caída del muro, y entonces dice el autor lo siguiente. Webster, un personaje de la CIA, Webster invitó a los líderes de los rebeldes afganos a una comida en Washington. No era precisamente un público fácil, recordaría. Hekmatyar se contaba entre los invitados de honor. Cuando yo mismo tuve la ocasión de conocer personalmente a Hekmatyar en Afganistán, unos años después, él juraba que iba a crear una sociedad islámica, y si ello costaba 1 millón de muertes más, decía, así sería. En el momento de redactar estas líneas, la CIA sigue tratando de darle caza en Afganistán, donde él y sus fuerzas siguen matando a soldados de Estados Unidos y de otros países aliados. El último soldado soviético salió de Afganistán el 15 de febrero de 1989. Las armas de la CIA seguían llegando. Ninguno de nosotros previó realmente la consecuencia más importante, diría el embajador Oakley. En menos de un año empezaron a verse saudíes, ataviados con sus blancos ropajes, en las capitales de provincia y las aldeas en ruinas de Afganistán. Se proclamaron a sí mismos emires, compraron las lealtades de los líderes locales y empezaron a construir pequeños imperios. Eran emisarios de una nueva fuerza de alcance mundial que pasaría a conocerse como Al-Qaeda. Nos dimos media vuelta, dijo Webster, y no teníamos que haberlo hecho. Ojo, que aquí yo no estoy a favor ni en contra de la CIA ni de Estados Unidos, pero estoy poniendo, digamos, allí tienes un problema que la propaganda no te resuelve. Pero la propaganda ¿cuál la derrota, ¿la americana? El retiro de las tropas soviéticas de Afganistán sucedió en X fecha puntual. El partido gobernante siguió ejerciendo el poder 3 años después. Entonces, ¿qué apuntalaba esa fuerza política en el gobierno al Partido Democrático de Afganistán? Pues evidentemente una determinada correlación de fuerzas y unos determinados niveles de consenso. O sea, los gobiernos no pueden estar por encima de sus pueblos solo por obra y gracia de su voluntad totalitaria o no totalitaria, autoritaria o de la índole que se quiera. Tiene que haber una determinada correspondencia. Entonces, salen los soviéticos y el gobierno continúa al frente casi 3 años. Y justamente lo que quise significar con el ejemplo de Afganistán y de Irak no fue el hubiera, que en efecto no existe, sino el papel que jugó la Unión Soviética, y por eso el mundo no se puede ver en blanco y negro, que jugó la Unión Soviética como elemento de contención de los apetitos de la Casa Blanca y otros espacios y aliados del imperio, como elemento de contención de sus planes expansionistas. No, y además también para organizar revoluciones internamente. En lo que tú llamas Movimiento de Liberación Nacional, y que son los procesos de descolonización que ocupan al mundo durante los años 40 y 50, y en los cuales la Unión Soviética jugó un papel importante. ¿Por qué hasta que no existe la Unión Soviética, Israel se atreve a irse hasta la cocina con los palestinos? Pues porque había un elemento de contención. Claro. En efecto, tiene razón Jürgen, no puede, tienen que rescatarse los elementos, los rasgos, las características positivas de uno y otros sistemas. No son desechables como los Kleenex. Y yo creo que lo que a la vista salta en la Alemania reunificada es efectivamente que todo el sistema de seguridad social que tenía la RDA vino a menos. Y que lo primero que emergió en la Alemania reunificada fueron la agudización de las diferencias sociales. Que ese sistema llamado de socialismo realmente existente tenía un régimen político no rescatable, no apoyable, por supuesto. Claro. Ese fue su talón de Aquiles. Pero es el talón de Aquiles de la humanidad. La humanidad no ha encontrado una formación económico-social que se satisfaga
esos dos grandes requerimientos. Sí, claro. Igualdad social, libertad política y ahora armonía del hombre en su relación con la naturaleza. Vamos a hacer un corte y nos quedamos con este punto. Vamos a hacer un corte. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos hablando sobre el muro de Berlín, su caída y la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias. Jürgen. Estos 20 años de la caída del muro de Berlín es justamente hablar sobre estos diferentes posibles ideologías o teorías que mueven el mundo. Parece que después de la caída del muro de Berlín solamente queda una ideología. Parece que todos sabemos que no es así. Y ahí creo que es muy importante un comentario que yo digo que es verdad. Una cosa es que decir el sistema del socialismo real que existió en la Unión Soviética, que existió en la RDA, por lo menos para mucha gente en Alemania, este sistema del socialismo está discreditado. La gente dice, no, eso no. No le gusta y no lo quieren repetir y no tienen muchas ganas. La gran mayoría, yo todavía algunos dinosaurios clásicos que lo quieren defender hasta ahora, por ejemplo la señora Honecker y otros, pero que creo que son muy pocos. Pero eso no quiere decir de que la otra forma de ver el mundo, eso es la única posible de verlo. Yo también tengo mis dudas, porque si vemos las cifras de la pobreza, de la ecología y otros, son muy alarmantes la situación que vivimos hoy. Entonces el sistema neoliberal salvaje o el sistema de capitalismo salvaje, para mí tampoco es un sistema que a mí me gusta, que yo creo que es muy peligroso si seguimos en esta lógica del capitalismo salvaje que perversamente hasta China, que dices que es un país socialista comunista, hace el capitalismo más salvaje que te puedes imaginar. Entonces ahí ya tenemos que ordenar un poco de nuevo los análisis. Y creo que allá los viejos cajones que metemos esquemas, la gente por allá, ya no nos sirven, ¿no? Eso no quiere decir que análisis, porque yo creo que el marxismo tiene todavía formas de análisis que valen la pena tenerla en cuenta. Yo me entiendo con gente de la izquierda y creo que tienen formas de análisis que son muy importantes, que después se construye según esta teoría en el socialismo real. A mí no me gusta y no lo quiero vivir ni en China, ni en Corea del Norte, para ser honesto, y también lo dudo que quería vivirlo en Cuba, aunque quiero mucho a los cubanos, pero no tanto el partido, y ni tengo dudas si tengo ganas de vivirlo en el socialismo bolivariano. Entonces tenemos que definir de nuevo, pero tampoco sin decirle, ustedes son todos los malos y ustedes son los buenos. Queremos definir qué queremos, qué sistema queremos, y ahí sí, con la lógica del capitalismo no va a llegar a ningún lado. Si solamente vemos esta lógica del capitalismo salvaje, vamos a una catástrofe, pero para todos, no importa si son islamistas o cristianos o bolivianos o socialistas o capitalistas o CDU o Merkel o Sarkozy o sea que sea, vamos todos a la chingada, como dicen acá. Entonces, es necesario desarrollar nuevos criterios de economía, de democracia y de estas cosas, y analizar también el mundo. Sería una ilusión pensar que los juegos de poderes ya no existen más. Hay que tener mucha claridad de eso, pero creo que hay que invitar a la gente que usa su propia cabeza para ver cómo está el panorama, el ping-pong internacional ahora.
Hay nuevos actores, sin ninguna duda, los países islámicos son nuevos actores. India, nuevo actor. China, cada vez más importante como actor. Pero más allá de las ideologías clásicas, ver, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Cuál es la necesidad para organizar políticamente, económicamente el mundo? Y allí creo que el capitalismo salvaje no nos va a servir. Y tampoco creo que el sistema que conocemos del socialismo real tampoco nos va a servir. Y que yo veo de los países islámicos, yo creo que tampoco va a servir. Entonces tenemos que buscar una nueva idea. Y ahí las ideas más interesantes no vienen del norte, sino vienen del sur, como muchas veces. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué piensan sectores de la izquierda en América Latina? Es interesante. Yo creo que piensa Lula y otra gente que es muy interesante. Yo comparto cosas de Chávez, otros de ninguna manera lo comparto, pero esta cosa también, pensar en cosas regionales, en cosas de una democracia regional y de la autonomía y de la independencia real, hay que pensarlo. El sector financiero hay que arreglarlo, porque esos son los capitales que hoy manejan el mundo. Hasta Merkel y Sarkozy y ahora Brown en Inglaterra dijeron, no podemos permitir de nuevo que nos caen al desastre estas especulaciones de la Wall Street, hasta que los poderosos de economías nacionales se sienten más o menos incapaz y dicen que hay que regular el mercado internacional de finanzas. Entonces ya tenemos nuevos poderes que ni se llaman Merkel, creo que ni se llaman Sarkozy, capaz que son otros los grandes capos del mundo financiero que a veces nos caen en una crisis que no solamente se vive en la Wall Street, sino se vive en todo el mundo. Justamente una de las grandes lecciones de Berlín después del 9 de noviembre de hace 20 años es la necesidad de asimilar que no hay modelos universales, y que si los hubiese, cada país le imprime a ese presunto modelo características tales que lo hacen no ser modelo. Y uno de los grandes errores de los países que formaban parte del Consejo de Ayuda Mutua Económica fue justamente pretender con resistencias, por supuesto, con muchas resistencias, cierta uniformidad en realidades nacionales tan diversas. Pero esto es válido no solo para los proyectos de orden socialista, sino también los opuestos. Con los ojos cerrados me quedo con el capitalismo salvaje, si así se le puede llamar, alemán respecto al mexicano, o el danés respecto al guatemalteco, o el sueco respecto al panameño. Es decir, la complejidad nacional, los factores de diversa índole que inciden en cada país, la trayectoria y la historia de esos países, le imprimen tales características que hacen que un modelo sea distinto. Yo creo que esto lo puedo expresar mejor con el ejemplo hoy ruso. Todos criticaron acremente, hasta la histeria, con mucha razón, la naturaleza autoritaria y antidemocrática del sistema político soviético. Es más democrático el sistema político de Medvedev y de Putin, un primer ministro que tiene la capacidad para tener las riendas de un país sin tener la jefatura del Estado. Es decir, te da idea de que las trayectorias y raíces nacionales a veces se imponen por sobre los sistemas. Y bueno, esta lección me parece que las fuerzas políticas, los agentes sociales que se interesan por edificar o impulsar la construcción de un mundo más incluyente, no solo deben, sino la están tomando en cuenta. Y en efecto no hay el modelo paradigmático para la humanidad y su contrario.
Pues yo creo que, o sea, lo que diría un poco, suscribiendo lo que dice Jürgen, es, yo rescataría la perspectiva regional, digamos, o de órbita de influencia, como se decía. Es inevitable, me parece, que si aquí se quiere encontrar alguna salida, tiene que ser desde una plataforma con la suficiente densidad económica, densidad igualmente cultural, para poder erigirse en un modelo que pueda abrirse camino, más o menos. Esa es la idea que tengo yo. Hay alguna gente que dicen de esto de primer mundo, segundo mundo, de tercer mundo, que era la ideología clásica, ver las cosas en los años 60, 70 y todo eso. Primer mundo, los potencias, segundo mundo, el bloque social, y tercer mundo, todo lo que son del sur, más o menos. Que hay alguna gente que dice, ¿sabes qué? Hoy por hoy lo ves los tres mundos en cada país. Claro. Sí, que eso, por ejemplo, el subcomandante Marco lo dijo en un momento, otros intelectuales lo dijeron en un momento, de que cómo funcionan ahora cómo funciona China, por ejemplo. ¿No hay también una clase de élite en China, país socialista? Socialismo de mercado le llaman ellos. Del mercado. Así le llaman ellos. Exacto. ¿O no hay también una élite política que domina todo en Afganistán o en Irán, etcétera? Y eso también es una cosa, cómo estructurar, cómo hacer participativa en una democracia, en una participación real. Una participación real no solamente quiere decir que se vota cada 4 años, para empezar, sino una participación real significa que en las decisiones políticas hay una permanente participación de la población. Y ahí sí hay que cuestionar, y es muy, muy, muy bueno cuestionar también los élites, o sean políticos, o sean económicos, o sean ideológicos, o sean religiosos, etcétera. Siempre hay que cuestionar, creo, porque eso nos apoya una cierta posibilidad de una emancipación. El gran problema es que no tenemos muchas utopías. Porque no queremos un mundo de élites. Sí, no queremos. No trabajamos para un mundo para de nada. élites. Y se cayeron, como dijo Joaquín Sabina en su canción, se cayó la ideología con la caída del muro de Berlín. Bueno, no se cayó la ideología sigue vigente. Teníamos la sensación que se cayó, pero todavía esto existe, esta lucha. Y los modelos fáciles y los modelos universales que se copia y se pega, sabemos que funcionan tampoco. Entonces tenemos que repensarlo y también desarrollar, eso es el gran triste, criticamos con mucha razón este capitalismo salvaje que existe hoy, que domina, pero ¿cuál es el modelo, cuál es la alternativa de una izquierda progresista o de gente del centro izquierda? Estamos muy pobres, estamos peor que nunca en el desarrollo de nuevas ideas, por eso también nos sentimos tan triste pero a poco hay que hacerlo y no desde arriba sino desde abajo. Bueno, estas cosas que vienen a Guerrero, yo tengo la solución. Pero tampoco perder de vista el problema geopolítico, porque en fin, hay que tener la conciencia de que cualquier modelo que se quiera sostener tendrá que sostenerse militarmente. Esa es una tesis que puede no sonar, pero es la verdad. Es decir, una revolución, por ejemplo, solamente se puede defender militarmente, si no. Y así te justifican los venezolanos su proyecto del partido único. Y entonces los seres humanos somos los únicos animales pensantes, racionales, que nos topamos con la misma piedra. Estábamos hablando del muro, del Partido Socialista Unificado de Alemania, que guardaba por lo menos la apariencia ahí de 4 o 5 aliados, demócrata cristianos, campesinos y demás, en partidos que le hacían segunda. Pero la izquierda venezolana, por la gobernante, está trabajando por un partido único. Y aquel partido de izquierda que no se suma al proyecto no es muy bien visto. Es decir, 20 años después nos volvemos a topar con la misma piedra. Lo que pasa es que no hay que incluir el hecho de la... pero tiene que ver con esto que tú dices. La complejidad de la cuestión. Tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Es decir, que la disputa no es una tarde de café en la zona rosa. Ni un coloquio de Octavio Paz de experiencia de libertad. Es decir,
Ese es el asunto. Que hay factores ajenos al gobierno y al sistema al gobierno venezolano que lo llevan a toparse con la misma piedra. No es que lo pretenda yo justificar, no, ellos solitos claro. podrán defenderse, claro. Pero algo lo lleva al mismo sistema que cayó hace 20 años en términos de partido único, realmente, en Alemania. Pues es que la confrontación para tener que marcar tus propias decisiones y que los imperios te respeten, parece que tiene que ser a base de una agudísima confrontación. Se nos fue el tiempo, tenemos que dejarlo. Les agradezco muchísimo a Jürgen Moritz. Gracias. Y a Eduardo. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. A ver si fuimos más o menos claro y pusimos las cosas sobre la mesa. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Voy a poner, para entrar ya en materia, voy a poner dos consideraciones generales. Cada una de las dos consideraciones tiene dos opciones, ¿verdad?, para interpretar el asunto. Una primera consideración sería esta. Hay un modo de ver un acontecimiento como este, como la caída del muro de Berlín, es verlo a la luz de lo que llamaríamos la dialéctica sociedad civil-Estado. Es decir, según esta perspectiva, ¿verdad?, pues la sociedad civil es esta plataforma donde yace la libertad y siempre es oprimida por estructuras estatales. En este caso, dirán algunos intérpretes, pues esta estructura estatal que oprimió esa libertad que yace en la sociedad civil, pues fue el Estado autoritario soviético, ¿verdad?, la Unión Soviética, como una cárcel totalitaria, que es como nos lo quieren, como que es una de las interpretaciones en donde, por ejemplo, figura inmediatamente la figura del poeta Octavio Paz, flanqueado quizá por Enrique Krause, José Waldenberg, Mario Vargas Llosa, etcétera. Esa es una Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Bueno, pues pocos acontecimientos de la historia contemporánea, de la historia reciente, se nos ofrecen de manera tan incontrovertible como lo hace la caída del muro de Berlín. Prácticamente es imposible o muy poco probable que algún político, algún analista, pues se atreva, ¿verdad?, a condenar la caída del muro o a criticarla o a decir que se debería de construir otro muro. En fin, es imposible que alguien haga eso, de tal suerte que pues nos es dado apreciar las cosas en perspectiva, situarlas en un bastidor más amplio, encontrar componentes dialécticos de la cuestión, trayectorias antagonistas, tendencias, ¿verdad?, para poder en efecto sopesar y situar históricamente el peso de un acontecimiento como este, porque recordemos que pues la historia es el estudio de los antecedentes, pero también de los consecuentes, es decir, que muchas veces solo hasta que las consecuencias de un acontecimiento aparecen es que ese acontecimiento cobra el peso específico necesario. Así que bueno, pues ya entré en materia. Vamos a hablar hoy sobre la caída del muro de Berlín, y para ello tengo el gusto de saludar a Jürgen Moritz. Él es asesor en la Fundación Friedrich Ebert, México. Hola, Jürgen. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Eduardo Ibarra. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Eduardo Ibarra es director de la revista Forum, es una revista mensual que también está por internet, ¿correcto? Bien, bueno, pues yo solamente voy a interpretación. La otra interpretación sería, en esta primera consideración, aquella según la cual este acontecimiento tiene lugar sin dejar de considerar esta dialéctica sociedad civil-Estado, tiene lugar sobre todo, fundamentalmente, a la luz de una dialéctica de Estados, una dialéctica de Estados imperiales, y evidentemente también de una dialéctica de clases. Este segundo criterio es un criterio ya geopolítico, dialéctico, realista, político, que es precisamente el de la Guerra Fría. Y digamos, aquí está, por ejemplo, en la primera interpretación es, por ejemplo, está la portada de el interesantísimo dossier que
que preparó la revista Proceso para estos efectos, para el muro de Berlín. Ahí ven ustedes la fotografía de un alemán que está, ¿verdad?, pegándole al muro, y arriba están los soldados, o la policía en este caso, ¿verdad? Entonces ahí tienes la libertad de la sociedad civil reflejada en un individuo que está derribando el muro y el Estado representado por la policía que está oprimiendo eso, ¿verdad? Esa es una primera interpretación. A 20 años de que se cayó el muro, pues nos es dado advertir cómo precisamente políticos, analistas, expertos, historiadores se suman, hacen legión para celebrar, en efecto, la caída de este acontecimiento tan importante, la caída del muro, aunque evidentemente que hay distintas aristas de la cuestión, y dando inicio, por ejemplo, con el modo de referirse a él. Un modo es de referirse como caída del muro, otra cosa es referirse como caída de la Unión Soviética, otro fin de la Guerra Fría, o una cuarta, la unificación de Alemania, por ejemplo. Y la unificación de Alemania remite al problema del rearme de Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Pero la perspectiva que yo voy aquí a defender es que precisamente en circunstancias como estas, es decir, a 20 años de un acontecimiento tan importante, pues es no ya nada más necesario, sino obligado aprovecharse de esa distancia. Tampoco son 50 años, pero por lo menos 20 años ya son los suficientes años como para poder